Hoy vamos a ver el tema número 9, a los que anotan la palabra, y hoy vamos a hablar de los nombres de Dios, iglesia. Los nombres de Dios. De alguna manera, podemos entender, hermanos, que realmente Dios no tiene un nombre específico. Simplemente Dios es Dios. Él es Dios, Él es el Señor. Él es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, visible e invisible, dice la palabra. Sean tronos, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. Todas las cosas en Él subsisten. Todo lo hizo Dios. Y Dios es eso, Él es Dios solamente. Sin embargo, vamos a ver por medio de la Biblia, de la palabra, de cómo Dios se ha revelado al hombre con diferentes tipos de nombres para darse a conocer un poco. Y yo quiero leerle alguna de estas cosas a ustedes que dice acá. Dice: los varios nombres y títulos dados a Dios en la Biblia revelan mucho respecto de su carácter y gobierno, o sea, de lo que Él es. En la Biblia, los nombres de personas, lugares y cosas son de gran importancia. Los nombres fueron escogidos a causa de su significado. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en la Biblia, por ejemplo, Dios a Jacob le cambia el nombre a Israel. En la Biblia vemos por ejemplo, cuando alguien llegaba, y Jacob en un momento llega, y él tiene una visión, tiene un sueño, y él ve ángeles que suben y bajan por una escalera, y cuando él despierta del sueño, él dice que él agarra una piedra, y esa piedra la pone por señal, y dice que él llama el nombre de aquel lugar Betel, poniéndole un nombre a aquel lugar. En la Biblia, cada vez que hay un nombre tiene un significado. Tiene un significado. Entonces, cuando la Biblia habla de los nombres de Dios, también tienen un significado de los nombres de Dios. Entonces, la Biblia está llena de esos nombres interesantes que la Biblia habla de lo que significan los nombres a la hora de nacer una persona en la Biblia. Y piedras, cosas de estas, dice. Hoy en día hoy en día damos nombres a nuestros hijos sin ningún pensamiento acerca de lo que del nombre significa. Nosotros hoy solamente le ponemos nombre a alguien, pero sin ver lo que significa, como en el Antiguo Testamento, que para ellos el nombre que le ponían a alguien tenía un significado especial. Por ejemplo, hay un momento en la historia de Israel cuando el arca del pacto es quitada, la quitan los filisteos, si no me equivoco, y hay una mujer que es la esposa de un hijo del sacerdote Elí, creo que era la nuera de Elí. Y dice la Biblia que cuando el arca es quitada y muere también su esposo, dice que ella da a luz y le pone al hijo Icabod, le pone al hijo. Y ese Icabod significa sin gloria. Ese sin gloria significaba de que ahora a ellos al haber quitado el arca de Israel, que representaba la presencia de Dios, esta mujer dice, nos quedamos sin la gloria de Dios. Entonces los nombres tienen algo específico en la Biblia. Cada nombre representa algo. Amén. Que para nosotros a veces pues no es tan importante o interesante en nuestro tiempo, pero sí en la Biblia. Dice, algunos nombres de Dios se presentan como sujeto. Por ejemplo, Jehová, Señor, Dios. Otros son predicados y hablan de Él como santo, justo, bueno, etcétera, en relación a Dios. Dice, algunos nombres expresan la relación de Dios con sus criaturas. Por ejemplo, Él es creador, Él es preservador, Él es gobernador, etc. Algunos son los nombres o títulos comunes de las tres personas, como Jehová, Dios, Padre, Espíritu. Y algunos son nombres propios usados para expresar su carácter y obra de lo que Él es. El nombre de Señor es lo que Él es. El nombre representa su carácter. Pero el Creador es tan grande que ningún hombre, oigan esto, el nombre de Dios es tan grande que ningún nombre puede posiblemente ser adecuado para su grandeza. Hermanos, Dios es tan inmensamente grande, que eso ya lo hemos estudiado cuando vimos la grandeza de Dios,
Hermanos, si Dios creó todos los cielos que hay y los cielos de los cielos, todo fue creado por medio de Él. Y yo les decía en una enseñanza anterior de cómo los científicos han determinado de que no existe solamente esa galaxia, sino que hay más galaxias. Y la Biblia dice que todo fue creado por Él y Dios es más grande que todo eso. Entonces, determinar a Dios con un simple nombre, hermanos, sería quedarnos muy cortos en relación a lo que Él da a entender de lo que es su nombre en realidad. Dice, ¿cómo puede un nombre describir al Creador? Es por ello que la Biblia contiene un número de nombres de Dios que le revelan los varios aspectos de su maravillosa personalidad, porque simplemente Él es Dios. Y vamos a empezar a ver cómo la Biblia, lo que hoy voy a hablar es del Antiguo Testamento, algunos nombres que la Biblia da para Dios en el Antiguo Testamento y que deben de representar algo para nosotros a la hora de entender esos nombres de Dios en la Biblia. Ahora, yo me voy a ir a los idiomas originales de la palabra de Dios, porque nosotros hoy en nuestras Biblias simplemente encontramos prácticamente la palabra o Jehová o encontramos la palabra Dios. No vemos textos originales, pero en los originales hay textos donde yo leo Jehová o yo leo Dios, pero ahí viene una palabra específica para referirse a Dios en su nombre. Y vamos a ir al primero, y el primer nombre de Dios que la Biblia enseña es Elohim. Elohim, no sé cuántos han oído ese nombre alguna vez en hebreo, la palabra Elohim. La palabra Elohim, este es el primer nombre de Dios en la Escritura y aparece en el primer versículo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y este nombre, hay algo interesante en este nombre que vamos a ver, de Elohim. Génesis 1:1. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra, en el principio creó Dios, la palabra creó Elohim. Elohim es la palabra original que usa ahí el texto en hebreo, en el original, para referirse a Dios, para hablar de Dios. Es Elohim. Aquí aparece, y oigan, esto es interesante, aquí aparece en forma plural con un verbo en singular, denotando pluralidad de las personas de una unidad de esencia o ser. En otras palabras, cuando habla, ¿alguien sabe qué es plural? Cuando hablamos, hay dos definiciones en español, una es singular y otra es plural. Singular para referirse a una cosa o a una persona. Plural para referirse a varias cosas o a varias personas. Eso creo que la mayoría lo conocemos en español, ¿verdad? Es interesante que la palabra Elohim es una palabra plural. Eso es interesante. ¿Por qué es interesante esto? Porque la Biblia enseña que Dios es un solo Dios representado en ¿cuántas personas? En 3 personas. Y desde el principio de la palabra de Dios, cuando Dios dice en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra, habla la palabra original de un plural. Oigan, un plural. Esto es interesante. Dice, es como si dijera, en el principio dioses, que es plural, creó, que es singular. No dice dioses crearon, sino dioses creó. Eso es interesante. Dioses creó. ¿Cuáles dioses? Cuando es un solo el creador. Dioses creó. Plural, singular, para referirse a un solo Dios en 3 personas. Hermanos, para mí por lo menos, estudiando la palabra de Dios, yo creo que esto es bien interesante. La palabra Elohim entonces está hablando en una forma plural para referirse a Dios, hablando de la divinidad de Dios representada en 3 personas. Se llama, esta palabra es un plural majestático.
Esa palabra majestático tiene que ver con la máxima majestad que hay. No hay una majestad más grande. Es un plural majestático, o sea, Él es el Dios creador en tres personas y no hay nadie por encima de Él. Es un plural majestático. Él es digno de majestad, Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza. Y por eso su palabra dice que toda la creación debe alabar su nombre, dar testimonio de Él. Y dice, y todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es lo más grande que hay, no hay cosa más grande que Dios. Entonces es interesante esa palabra Elohim en relación a que es un plural majestático. Elohim, oigan esto, Elohim se deriva de una raíz hebrea que significa todopoderoso, significa ser fuerte, ser poderoso. Esa palabra Elohim deriva de una raíz hebrea que significa ser fuerte, ser poderoso. Jeremías 10:6. Vamos a ver Jeremías 10:6. Jeremías 10:6. Antiguo Testamento. Hermanos, si le cuesta un poquito, en la primera página de su Biblia, ahí viene un índice, Antiguo Testamento, ahí viene el índice y busca Jeremías y ahí le da el número de página de su Biblia. Jeremías capítulo 10, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Jeremías 10:6, y no hay semejante a ti. Recuerde la palabra que Él es majestático y la palabra significa de la raíz hebrea que significa que viene de un ser fuerte y poderoso. Y ve lo que dice Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Es grande el nombre de Dios en poderío. Eso representa o significa la palabra Elohim, hermanos. Es un plural majestático que habla de su poder, de su grandeza. Entonces, ¿quién creó los cielos y la tierra? Un Dios, que es grande, que es poderoso, que Él es inmensamente grande, porque en lo que es esta palabra majestático, en majestad, no hay nadie más grande que Él, que nuestro Dios. Elohim, esa palabra Elohim se emplea, oigan esto iglesia, 2300 veces en el Antiguo Testamento. 2312 veces en el Antiguo Testamento. Y este nombre expresa la grandeza y el poder de Dios. Ese es el nombre creacional de Dios. Y es usado en la narración de la creación también, en Génesis 2:4 también. Vamos a ver Génesis 2:4. Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis 2:4. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, Génesis, el primer libro de la Biblia, y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Oiga, los orígenes, los principios, cómo empezó todo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y ahí esa palabra que usa es Elohim nuevamente. En el original la palabra es Elohim, para referirse al principio del que hizo los cielos y la tierra, que tiene que ver con Génesis 1:1. En el principio creó Dios, y recuerde que la palabra es plural, y eso viene hablando de una pluralidad majestática, de la majestad de Dios. No hay nadie más grande que Dios. Ese es uno de los nombres en el cual la Biblia enseña, o Dios se revela al hombre y Él se da a conocer al hombre por el Elohim, o Elohim. Otro nombre en el cual Dios se da a conocer, este tal vez un poco menos común, y es el Shaddai. El Shaddai. Ese es otro nombre de Dios. No sé cuántos han oído esa palabra, el Shaddai, con la cual Dios se da a conocer también
Y el Shaddai dice, esta palabra compuesta es traducida como Dios Todopoderoso también. El Shaddai viene a representar a un Dios todopoderoso. Él para Dios y Shaddai para todopoderoso. Es una palabra compuesta, el Shaddai. Viene ¿cómo le diríamos? Una rayita, no sé cómo decirlo. Y bueno, Shaddai con doble D, Shaddai con S, S-H-A-D-D-A-I, Shaddai. El Shaddai. Esta palabra compuesta es traducida como Dios Todopoderoso. Él para Dios y Shaddai para Todopoderoso. En el Antiguo Testamento es traducida 250 veces. Este Dios Todopoderoso, una de ellas es Génesis 17.1. Génesis 17.1. Génesis 17.1. Aquí es cuando el Señor se le presenta a Abraham en un momento determinado. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra original ahí entonces se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Shaddai. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Para referirse al Shaddai, en este caso, Él es el Dios Todopoderoso. Esto aparece 250 veces. Shaddai, oigan esto, siempre es traducido como Todopoderoso, cuya raíz, oigan, esto es interesante, indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. Esa palabra da a entender, cuando Él dice yo soy el Todopoderoso, da a entender de que Él es un Dios que puede hacer cualquier cosa bajo el ser humano, que es limitado y el ser humano no hace nada por sí mismo. ¿Entendemos eso? Y una cita bíblica que a mí me gustó, vamos a ver la Jeremías 32:27, para referirse a este tema del Shaddai en relación a lo que significa esta raíz, que es la suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. Jeremías. Hermanos, por eso cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en problemas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Acudir a quién? Acudir a Dios en oración para que Él sea el que se glorifique y haga las cosas, porque nosotros no podemos. Hermanos, nosotros no podemos cambiar ninguna circunstancia. Dios puede cambiar circunstancias. Conforme a su soberanía, conforme a su poder, en lo que Él ha determinado, Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Amén, iglesia. Jeremías 32:27. Dice la palabra en Jeremías 32:27. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Oiga, yo soy el Dios de toda carne. Y ahora viene una pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo creo que ese versículo resume esta raíz original de esa palabra Shaddai en relación a la suficiencia de Dios, la grandeza de Dios ante la fragilidad humana de nosotros que somos tan finitos, tan pequeños a la par de Dios, hermanos. Y ayer que había ayuno, yo les decía que, hermanos, nosotros, el ser humano a la par de Dios y de toda la creación de Dios, de alguna manera, hermanos, nosotros seríamos como un grano de arena en el universo. Así seríamos nosotros delante de Dios. Y por eso es interesante encontrar en la palabra donde la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Qué somos nosotros, iglesia? Y todavía más cuando entendemos de que Dios nos ha salvado. Y nos ha puesto, hermanos, y nos llama la Biblia que somos herederos y coheredores con Cristo. Cuando somos un pequeño grano de arena a la par o en medio del universo,
Oiga, yo creo que deberíamos decir, wow, Dios, increíble. ¿Qué es el hombre? Para que Dios se acuerde, para que Dios nos visite, para que Dios tenga memoria de nosotros cuando todo fue creado por Él. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Amén. ¿Quedó claro, iglesia? Vamos a otro tema, hermanos, y para mí yo creo que es uno de los más maravillosos de todos, y es el nombre de Dios, Adonai. Adonai. Este es otro nombre dado en el hebreo original, Adonai. Ese es otro nombre también, con el cual Dios se ha revelado, Adonai. Este nombre de Dios está en plural también. Es interesante que también Adonai es un nombre plural y denota una pluralidad de personas en la divinidad también, al igual que el primero, que era Elohim, ¿era el primero? Elohim, al igual que Elohim, Adonai denota una pluralidad también en relación a lo que es un Dios representado en tres personas. Es interesante, Adonai. Dice, ese nombre es traducido como Señor en el Nuevo Testamento y sirve para expresar la relación que existe, oigan esto, entre un dueño o patrón y un esclavo. Hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos la iglesia posmoderna de hoy es que la gente hoy ve a Dios, a un Dios al servicio de ellos. Hermanos, hoy la iglesia tiene un gran problema en relación a eso. Y recuerden que estamos hablando que los nombres de Dios representan algo de lo que Dios es. Y dice que este nombre, Adonai, tiene que ver con lo que es un señor, un dueño, en relación a un esclavo. No viceversa. Hoy en la iglesia posmoderna cristiana se le ha hecho ver de alguna manera y creer de alguna manera al creyente de que más bien tenemos un Dios al servicio nuestro. Un Dios en el cual yo le declaro las cosas y Él tiene que hacerlas porque yo lo declaré. Un Dios, hermanos, donde oigo gente que le enseña a otros y le dice, reclame la palabra. No sé cuántos han oído eso. Reclame la palabra, o sea, como diciéndole, oiga Dios, que se le está olvidando lo que aquí dice, hágalo. Hermanos, ahí hay un gran problema en relación a esto. Porque el nombre de Dios, Adonai, expresa señorío, Señor, de un amo, de un dueño hacia un esclavo. ¿Quiénes somos esclavos de Cristo? Nosotros somos esclavos de Él. No Cristo esclavo de nosotros. Hermanos, es todo lo contrario. Ahora, yo quiero hablar aquí algo interesante, solamente abrir un paréntesis en esto, que esta misma palabra, eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando veamos los nombres de Dios en el Nuevo Testamento, en el griego original, de los nombres que se le dan a Dios también. Porque es interesante que esa palabra Adonai es la palabra que se tradujo como Señor en el Nuevo Testamento. ¿Y a quién se le llama Señor en el Nuevo Testamento? A Cristo. Y en el Antiguo Testamento esta palabra que es traducida como Señor es Adonai. ¿A quién se le llama Adonai en el Antiguo Testamento? A Dios. Y en el Nuevo Testamento Adonai es traducido a Señor y Señor se le llama a Jesús. O sea, Dios en el Antiguo y Jesús en el Nuevo, ambos son el mismo, son Dios, el Señor. Ambos, Adonai. Pero lo que representa la palabra Adonai, cuando yo estaba leyendo esto, se me vino esta palabra a mi mente. Vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Algo que hoy se le está olvidando a la iglesia de Cristo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vaya a Mateo, que es la división de la Biblia, Mateo del Nuevo Testamento al Antiguo, y antes de Mateo, ahí está Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6, hermanos.
Porque aquí viene una reprensión de parte de Dios sobre los sacerdotes que se habían olvidado de Dios. Y la Biblia dice que ahora somos real sacerdocio, el pueblo creyente, real sacerdocio. Pero hay una reprensión que el Señor le hace al pueblo de Israel, hermanos. Es más, no lo tengo acá, pero vamos a leerlo hasta el versículo 8, no importa. Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Malaquías capítulo 1 del 6 al 8, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Oigan, el hijo debe honrar al padre y el siervo debe honrar ¿a quién? A su señor. El siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y todos llamamos a Dios Padre. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice él. Oigan, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, oigan esto, que menospreciáis mi nombre y decís en qué te hemos menospreciado, en qué hemos menospreciado tu nombre. Hermanos, yo creo hoy de que mucha iglesia o mucha gente de la iglesia está menospreciando el nombre del Señor. Porque Él es el Señor, hermanos. Porque la palabra de siervo, hermano, hay un siervo. Yo creo que cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted debe tener bien claro qué es un siervo. Un siervo es un esclavo. Eso era un siervo, un esclavo. Hermanos, hoy es interesante que cuando alguien llega y lo presentan como un siervo, lo están poniendo como alguien ¿qué? Como alguien grande. En una iglesia llegan y invitan a alguien a pasar, y cuando lo invitan le dicen: oiga, démosle un aplauso porque vamos a presentar el siervo del Señor. Y la palabra de siervo era un esclavo, no alguien grande, sino todo lo contrario. El siervo, el esclavo de la casa, era el más pequeño. Hermano, y se lo voy a decir eso con mucho amor y respeto, pero en aquel tiempo, hermano, en aquel tiempo, o trayéndolo a nuestro tiempo, tiene más valor para nosotros hoy el perro de nuestra casa que en aquel tiempo un siervo, un esclavo. Yo he oído de mucha gente que gasta montones de plata en un perrito para que no se le muera, para cuidarlo. Y un esclavo simplemente lo vendían si no servía. Cuando la gente iba al mercado, no era como acá, que uno va al mercado a escoger papas, chayotes, vainicas, no sé. Ellos iban a un mercado, y era un mercado de esclavos, para comprar y vender esclavos, para tenerlos a su servicio en la casa. Y la palabra Adonai denota eso. Señor, dueño. Seguimos leyendo Malaquías. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dice los sacerdotes. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando ellos tenían que presentar ofrenda al Señor, tenían que presentarle al Señor lo mejor que tenían. Hermanos, lo mejor que tenían. ¿Por qué lo mejor? Porque Él era el Señor. Un esclavo tenía que hacer las cosas con excelencia, de la mejor manera para su amo. Tenía que hacerlo de la mejor forma. Hermanos, hoy yo creo que en la iglesia hay una gran mediocridad en relación a mi servicio al Señor.
Le damos lo peor al Señor, no le damos lo mejor al Señor. Hermanos, si podemos hablar de infinidad de cosas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando queremos ir a algún lugar, hermanos, nos vestimos lo mejor posible para ir a visitar a alguien? Y a veces, hermanos, venimos y no sé lo que me tenga que poner. ¿Cuántos de nosotros para ir a algún lugar donde queremos ir, hermanos, si tenemos que madrugar, a las 3 de la mañana madrugamos, pero al servicio del Señor llegamos tarde? ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando queremos sacar dinero para algo que nosotros queramos, lo hacemos y no nos duele, pero para honrar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos, sí nos duele? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, cuántas personas hoy en día tienen más tiempo para andar de paseo, para un montón de cosas, y lo que menos hacen y dicen ser creyentes y decir que Jesús es el Señor de sus vidas, que Él es el Padre de sus vidas, hermano, y lo que menos hacen es congregarse? Pero a la hora de orar, cuando tenemos problemas, dificultades, ahí sí venimos delante del Señor. Señor, acuérdate de mí. Señor, ayúdame. Señor, venme aquí, Señor. Ve mi dolor, ve mi aflicción. Pero no le damos al Señor lo mejor de nosotros. Y eso es lo que Él le reclama a los sacerdotes. Ustedes me están dando lo peor. Y lo que Él le dice es: preséntalo a tu príncipe, a ver si Él se agradará de ti. Preséntalo, a ver si Él se agradará de ti. Al príncipe es, por ejemplo, si nosotros hoy le hacen una invitación de que tiene que ir a ver al presidente, vamos a ponerlo tal vez a Estados Unidos, al presidente, a Barack Obama, que es el presidente actualmente, hermano, ¿cómo iría usted? Y ojalá que le digan a usted que tiene que llevarle un presente. ¿Qué le llevaría a usted? Hermano, yo creo que usted se metería entre un zapato diciendo: ¿qué me pongo y qué le puedo llevar a alguien tan distinguido? Y no nos preocupamos a la hora de venir a la iglesia. ¿Qué le voy a presentar al Señor? ¿Cómo voy a presentarme delante de Él? A veces, hermanos, en la adoración y comiendo chicle, decía un hermano una vez, donde suena el celular y no nos importa. ¿Qué le estamos dando al Señor cuando Él es Adonai, que representa amo y Señor de un esclavo? ¿Ha visto a Dios como su Señor de verdad? ¿O simplemente lo ve como muchos hoy lo ven, Salvador? Muchos hoy quieren solamente Salvador. Yo quiero que Él me salve, pero yo no quiero servirle. Yo no quiero que Él sea mi Señor. Y el problema es que la palabra, eso es lo que denota cuando habla Adonai, Señor, amo, dueño. En ese caso, cuando Él dice usado como posesivo, oigan, esa palabra Adonai es usada como posesivo. ¿Qué es posesivo? Eso es mío, me pertenece. Y si esto es mío y me pertenece, yo puedo hacer con esto lo que yo quiera. Es mío, me pertenece. Yo puedo rayarla, yo puedo romperla, yo puedo tirarla, yo puedo hacer lo que yo quiera. Me pertenece. Eso es lo que designa a Adonai. Le pertenecemos a Él. Él hace lo que Él quiera. Todo fue creado por Él. Él es el dueño. Él es soberano. Él es el Señor. No nosotros. Y hoy la gente no entiende eso, hermanos. A mí me duele en mi corazón ver cuando hay personas que vienen buscando al Señor solo para recibir un milagro, solo para que Dios le ayude en algo. Y lo he hablado y lo he dicho, porque sucede dos cosas. Número uno, rara vez sucede la tercera cosa. Número uno, recibe el milagro y ya recibió lo que quería y se va.
O número 2, termina yéndose siempre porque no recibió lo que quería. Y rara vez sucede la tercera cosa, que es alguien que viene realmente buscando al Señor, entendiendo que necesita al Señor, que necesita a Dios, que necesita a Cristo en su vida. ¿Cuál es la forma de hoy que utilizan en la radio y en la tele, hermanos, en campañas para poder llegarle al ser humano para que venga a Cristo? Hermanos, la predicación, la estrategia no es venga para que se le acaben los problemas. Venga para que ahora el Señor a usted lo sane de esa enfermedad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa es la forma en que yo oigo que predican. Yo no oigo a la gente enseñando la palabra y diciendo, venga a Cristo porque usted necesita salvación. Usted no necesita un milagro. Usted no necesita que se le solucione su problema financiero. Usted lo que necesita es salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted le recibe el milagro, si se le soluciona lo financiero, si se le soluciona el problema en su hogar, pero usted no se ha arrepentido de su pecado, mañana va a morir y va a ser condenado eternamente. Mejor siga con su problema, pero que sea salvo, porque lo de aquí es pasajero, dice la palabra. Es mejor venir a Cristo y aún tener una enfermedad, pero saber que el día que muera, realmente voy a ser salvo. Él me ha salvado. ¿Por qué? Porque con enfermedad o sin enfermedad, adivine qué, se va a morir. Todos van a morir. Todos vamos a morir. Y por eso Dios envía a su Hijo a morir en una cruz, a derramar su sangre, a dar su propia vida, a ser escupido, maltratado, para traer salvación al que en Él crea. Usted necesita el sacrificio de Cristo para ser salvo. Eso necesita todo ser humano. Él es el Señor, Él es Dios. Posesivo. Dice que es usado como posesivo de un reconocimiento de propiedad y autoridad de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. ¿Lo tenemos, iglesia? Hermanos, si usted puede subrayar esta palabra, márquela. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Oiga, comprados por precio. ¿Por qué comprados por precio, iglesia? Nosotros antes de conocer a Cristo le servíamos ¿a quién? A Satanás. Él era nuestro amo, Él era nuestro dueño. Dice que hacíamos las cosas para Él en nuestro pecado. Pero viene Cristo y Él paga un precio. ¿Por quién? Por nosotros, por aquellos que han creído en Cristo. Dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, ¿de quién es su cuerpo? ¿De quién es su espíritu? Según la palabra. Ahora la pregunta es si su cuerpo y su espíritu es de Dios. O sea, usted fue comprado, usted es un esclavo. Usted no puede hacer lo que le dé la regalada gana. Usted no puede vivir como el mundo vive. El mundo vive para sí, vive a su antojo, a su regalada gana. Pero no un creyente. Un creyente debe vivir para su amo, para su Señor, el que le compró, al que debe darle gloria. ¿De dónde nos rescató Él? Él nos rescató del pecado, hermanos.
Éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo, pero esa palabra siervo, hermano, es esclavo. En el original griego, la palabra siervo es doulos, y doulos es un esclavo. No lo que hoy presentan como un siervo, alguien que más bien lo tiran para arriba, con flores. Eso no es un siervo. Eso es un arrogante, un prepotente. Pero no un siervo, porque un siervo es un esclavo. Y un esclavo llegaba donde su señor y él tenía que agachar la cabeza para que su amo mandara y él obedeciera. Eso deberíamos de hacer nosotros. Manda, Señor, porque tu siervo obedece. ¿Qué tú quieres, Dios, que yo haga? No es lo que yo quiero hacer. Porque el esclavo no tenía, ¿cuál es la palabra que puedo usar? El esclavo no podía tener voluntad, gracias. Él no tenía voluntad propia. Él no podía decir, yo voy a ir a tal lado. No, él se movía si su amo se lo ordenaba. Y la palabra Adonai representa eso, al Señor. Él es el Señor. Nosotros somos siervos, esclavos. Hermano, yo no oigo ahí a nadie presentando a alguien cuando viene, y más si es famoso, porque el esclavo en realidad era un inútil. Él hacía lo que su amo le decía que hiciera. Hoy yo no oigo a nadie presentando y vamos a presentar al esclavo, al que no sirve para nada, al que no tiene voluntad. Todo lo contrario. Lo presentan con platillos y bombos, lo tiran para arriba. Oiga, somos artistas del evangelio. Hoy tienen que andar con guardaespaldas, porque la gente se le tira encima, oiga, para firmar autógrafos y toda esta historia. Los grandes siervos de Dios. Hermanos, yo no entiendo a veces el corazón de la iglesia de hoy en día a la luz de su palabra. Estamos tan lejos de la verdad de Dios, de lo que la Biblia nos enseña, de lo que la palabra nos enseña. Hermanos, hay iglesias donde, aunque usted tal vez no lo sabe o no lo crea, hermanos, hay iglesias donde el pastor tiene una puerta para él salir y entrar aparte, para no tener que saludar a la gente. O que la gente llegue a hablarle o a tocarlo. Una iglesia, me decían hace unos días, hermanos, porque aquí nosotros vacilamos, de que a veces me dejan sin almuerzo. Al siervo, hermanos, al ungido. Y me siento con cualquiera a almorzar. Donde, hermanos, una iglesia o hay iglesias donde el pastor come aparte, platos aparte, comida aparte, en un cubículo aparte. Nadie puede sentarse a no ser que él lo invite a pasar. Los grandes siervos de Dios. ¿No dice la Biblia que Dios, Jesús siendo Dios, dice que Él no se aferró a eso, sino que vino humildemente como siervo, dice, por lo que él en lo que él sufrió aprendió obediencia, como siervo, como un esclavo, siendo Dios mismo. Wow. Y nosotros no tenemos esa revelación en la palabra. Adonai, Señor. Oigan esto. La esclavitud, de acuerdo a 1 Corintios 6:20 que acabamos de leer, la esclavitud es una bendición cuando Dios es el dueño y Señor de mi vida. Hermanos, la esclavitud es una bendición cuando Dios es el Señor y el dueño de mi vida. Porque la gente ve como mal la esclavitud. Ese no es el contexto nuestro de hoy en día, la esclavitud. Dice, en los días de Abraham la esclavitud era muy común entre los hombres y no se consideraba un mal. Recuerden que aún cada mujer tenía una sierva.
¿Se acuerdan, por ejemplo, de Abraham con Sara y cómo Sara le da a su sierva para que tenga relaciones con Abraham para que le nazca un hijo, donde nace Ismael? Le da a su sierva. ¿Qué era la sierva? Una esclava. Claro, Abraham muy tontillo, ¿verdad? Él aceptó. Pero ellos tenían esclavos. Tenían esclavas, eso era normal en ese tiempo. Y Abraham, pero los tiempos de Abraham era muy normal. Ahora, oigan esto. En los días de Abraham la esclavitud, bueno, ok, que no era un mal. Dice, en el Antiguo Testamento aparece esta palabra en singular. Y esta palabra es Adón. Oigan eso es interesante. Adón, más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Pero esta palabra Adón, dice, se aplica a los hombres, siendo traducida en varias maneras, Señor, amo y dueño también. Pero la palabra es Adón, para hablar de un amo, de un señor. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham se le llamaba Adón, porque él era amo y señor, él tenía esclavos. ¿Me entienden eso? Esa palabra Adón es utilizada también en el Antiguo Testamento. Dice que 200 veces. Pero en el Antiguo Testamento este nombre para Dios aparece 427 veces. Y por primera vez es Abraham el que nombra este nombre. Y fue el primer hombre que se dirigió a Dios como Adonai. Abraham se dirige a Dios como Adonai. O sea, ¿qué estaba reconociendo Abraham? Que él era el Señor. Y que Abraham era esclavo de ese Señor. Abraham es el primero en el cual él se da a conocer, o le dice al Señor Adonai. Abraham mismo, como propietario de esclavos, también reconoció a Dios como su amo y su dueño. Génesis 15:2 y Génesis 18:3. Génesis 15:2 y Génesis 18:3. Génesis capítulo 15, versículo 2. Y Génesis capítulo 18, versículo 3, para hablar de este tema Adonai. Adonai. ¿Lo tenemos, iglesia? Génesis capítulo 15, versículo 2 dice la palabra. Y respondió Abraham, Adonai, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Aquí es cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Es interesante que cuando Dios le promete un hijo a él, ahora el Señor le dice, ¿qué me darás? Pero le dice Señor, entendiéndose que él era el amo y era lo que él quisiera darle. Wow. Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos así? Dame la luz. ¿Cuántos de nosotros oramos así? Hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a buscar al Señor realmente a la hora de ir a orar, esperando y confiando en que Él es el Señor y lo que Él determine en mi oración es lo que Él realmente quiere para mí? ¿O prefieren la oración que hacen hoy? Reclame la palabra. No te suelto hasta que no me bendigas, hasta que no me des lo que es mío. Yo declaro esto y tiene que hacerse. Hermano, eso suena genial. Pero a la luz de la palabra, eso no tiene base bíblica y fundamento bíblico. Oiga, eso es una irreverencia, un irrespeto al Señor, nuestro Dios. Por eso Jesús enseña a la hora de que Él va a orar. Es interesante que horas antes de Él morir, Él ora y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, hoy la gente no ora de esa forma.
Oye, yo declaro, yo decreto, yo reclamo la palabra y tiene que hacerse y punto. Y Abraham llega y le dice, Adonai, al Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, usted es el que manda, usted hace lo que usted quiera. Wow. Y la otra palabra está en Génesis 18. Hay muchas, pero estas me gustaron. Génesis 18:3. Viene viento. Génesis 18:3. Amén. Dice la palabra en Génesis 18:3, dice la palabra, y dijo, Señor, aquí es cuando vienen tres hombres, tres personas, y entre esas tres personas que eran divinas, viene el Señor, y dice la palabra, y dijo, Abraham, dijo, Señor, esa palabra Señor Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él le dice que se quede con él y él manda y va y mata a un cabrito y hace un potaje para darle a él, pero él reconoce que él era el Señor. Y ahora Abraham era un siervo, un esclavo. Amén, iglesia, ¿entendemos ese nombre de Adonai? Ok, ahora vamos a hablar de otro nombre. Yo quiero pedirle tal vez 3 personas que me ayuden, por favor. Ahí en esa mesita hay unos afiches, no sé cómo decirlo. Por favor, unas 3 personas que me ayuden para que pasen. Yo saqué varias, esperaba hoy tal vez que viniera más gente. Y me le reparten por favor una a cada uno, porque vamos a ver el último nombre, hermanos, y este nombre es interesante porque es el nombre Jehová. Jehová. Vamos a hablar del nombre de Dios con la palabra Jehová. Dice, ese es el más famoso y empleado de los nombres de Dios, Jehová. Yo creo que ese es el que la mayoría de la gente conoce, ¿verdad? Jehová. Dice, es el más empleado y famoso, por la gente lo conoce. Proclamado como un ser, esta palabra Jehová, como un ser autoexistente y autosuficiente. Oigan, Él es autoexistente y autosuficiente. O sea, Él existe en sí mismo y Él es autosuficiente en sí mismo. Él no necesita de nadie. Él siempre ha existido y siempre va a existir, nunca va a dejar de ser. En este caso, el significado es el que siempre es, el que siempre era y el que ha de venir. De este modo está traducido en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 1, 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Juan capítulo 1, versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus están delante de su trono. Entonces ahí esa palabra está denotando lo que es Dios. El que es, el que era, el que ha de venir, el que siempre ha existido, siempre existirá y ha de venir en relación a Cristo en este caso. Jehová es el nombre personal y propio e incomunicable de Dios. Los otros nombres de Dios son aplicados algunas veces a las criaturas, pero el nombre Jehová es usado exclusivamente por el verdadero y viviente Dios. Por ejemplo, vimos Adonai, y se usa también en los hombres con Adón, que es parecido, para referirse a un amo, a un señor. Amén. Pero la palabra Jehová no. Vamos a ver Éxodo 6:3. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Éxodo capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Éxodo 6:3 dice la palabra.
y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En mi nombre Jehová. Ahora hay un momento donde Él se da a conocer como el nombre de Jehová. De alguna manera, esa palabra dice los judíos en relación a Jehová, al nombre de Dios. Oigan esto. Los judíos tenían una reverencia supersticiosa por este nombre de Dios. No lo pronunciaban ni cuando estaban leyendo. Hermanos, para el pueblo de Israel el nombre de Dios era tan sagrado que a ellos les daba temor pronunciar el nombre de Dios. Oigan, esto es interesante. A tal punto que cuando ellos estaban leyendo la Biblia o la Torá, que era lo que ellos tenían, hermanos, las escrituras, ellos a la hora de que aparecía el nombre de Jehová con el cual Él se dio a conocer, el nombre de Dios, dice que ellos no lo leían, no lo pronunciaban. Era un nombre tan sagrado que a ellos les daba temor pronunciarlo. Hoy a la gente no le da temor, ¿verdad?, gritarle a Dios. Pero para ellos era muy sagrado el nombre de Dios, Jehová. Dice, en su lugar, porque era tan sagrado, lo sustituían por otros nombres como Adonai y Elohim, que fueron los nombres con los que Él se dio a conocer también, que ya los vimos. Entonces ellos, en lugar de usar el nombre, que es el que vamos a ver ahorita, ellos usaban Adonai o Elohim, para no referirse al nombre con el cual Dios se da a conocer en un momento, con este nombre sagrado que era para ellos. Dice, Jehová es el nombre de Dios en su relación de pacto con el hombre. Este nombre aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Oiga, más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen que aparece hasta 7.000 veces en el Antiguo Testamento. Esa palabra del nombre de Dios. El nombre Jehová viene de una raíz. Oiga, el nombre Jehová viene de una raíz que significa ser o el eterno. Significa ser o el eterno. Ahí en ese cartelito que yo le di, vienen unas palabras, porque ahorita vamos a explicar eso, y al lado abajo dice ser o el eterno. Es más, yo no sé cuántos de ustedes han oído alguna vez, en Enlace creo que hay un hombre que él es rabino, y él enseña las escrituras, y él habla, y cuando él lee el eterno. ¿Alguien ha visto eso? El eterno, ¿para referirse a quién? Para referirse a Dios. El eterno. Ok, entonces, esa palabra original significa ser o el eterno. Significa. ¿Por qué el eterno? Porque es el que era, el que es y el que ha de venir, el que siempre fue, siempre ha sido y siempre va a ser. ¿Quién es? Dios. Siempre. Ok. Significa el ser o el eterno. Vamos a ir a Éxodo 3 del 13 al 14. Éxodo capítulo 3 del 13 al 14. Éxodo 3 del 13 al 14. Aquí es cuando el Señor se le presenta a Moisés. Cuando el Señor se le presenta a Moisés, Él da a conocer su nombre. Y ese es el nombre que vamos a ver ahorita. Dice la palabra en Éxodo 3 del 13 al 14. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Que les responderé. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál era el nombre de él? Yo soy. Ese yo soy significa ser o el eterno. Esa palabra yo soy en el original está traducida con la palabra en el hebreo, se presenta la forma de un tetragrama.
Y la palabra de este tetragrama es, ustedes lo tienen ahí, Y, H, V y H. Eso es, yo soy el eterno, yo soy un ser, yo existo, yo soy Dios. ¿Entendemos eso? Y eso, entonces esas palabras con las cuales para ellos no podían pronunciarla por lo que era el nombre de Dios, entonces ellos lo sustituían por otros nombres como Adonai o Elohim, porque para ellos era muy sagrado el nombre de Dios en este caso, y el nombre de Dios ahí, yo soy, es YHVH. Hay otros que dicen que en lugar de una V realmente era una W, que sería una güey. Es Mila, que es maestra, güey, ¿verdad? En lugar de una V, dos Vs. Pero realmente W, sí, ok, gracias, W. Sería una W, pero realmente como que más los textos originales hablan de que realmente era una V y no una W. En el idioma original hebreo como que la W no existía todavía. Entonces aparentemente realmente era una V y no una W, sino una V en este caso. Entonces yo la puse así. Dice, al tener este nombre tan sagrado, que era ese nombre que es yo soy, los masoretas, entonces vamos a ver quiénes eran los masoretas para hacer ahí un paréntesis. Dice que los masoretas, rabinos judíos de Tiberías y de Babilonia, nos transmitieron, esos los que eran esos masoretas, dice que ellos transmitieron el Antiguo Testamento a la forma actual. Sus actividades se extienden desde el siglo V hasta el siglo X, o sea, desde el año 500 hasta el año 1000 después de Cristo. Del año 500 al año 1000 después de Cristo. Al principio fijaron el texto eligiendo un manuscrito entre todos los manuscritos que se disponían. O sea, ellos eran los que se encargaban de ver todos los manuscritos que habían y ver cuál era realmente el original, la palabra exacta de la escritura hebrea. En este caso, eran como tipo escribas, por decirlo de esta forma, pero se les llamaban masoretas. Dice, a continuación copiaron el texto con un extraordinario cuidado, dice. Según esos escribas, un error en una sola letra hacía que el manuscrito no pudiera ser utilizado. O sea, ellos se encargaban de verlo minuciosamente para la hora de ellos decir esta palabra significa esto y traducirla. ¿Entendemos eso, iglesia? Ok, estos masoretas entonces, dice, tuvieron la idea de añadir, porque para ellos era muy sagrado el nombre de Dios, tuvieron la idea de añadir a las 4 consonantes, porque en el hebreo no hay vocales, solo consonantes, tuvieron la idea de añadir a las 4 consonantes las vocales que pertenecen al sustantivo Señor y Adonai. Entonces, de esa palabra, Señor y Adonai, con los cuales la palabra que se forma es Yahvé. Y yo no sé si ustedes han oído algunos, por eso hablé de la V o W, de que muchos pronuncian Yahweh o Yahweh, Yahweh más bien. ¿Han oído a alguien pronunciarlo así? Porque muchos afirman que era una W, pero aparentemente más se da a entender que era una V que una W. Entonces se forma la palabra Yahvé, el nombre de Dios, del ser, del eterno, como Yahvé. Entonces podían pronunciarlo como Yahvé para definir como Señor y Adonai. ¿Amén? ¿Entendemos esa parte? Ok. Se forma la palabra Yahvé, ahí ustedes lo tienen en el gráfico que les di. Pero más tarde, hermanos, cientos de años más tarde, los cristianos transcribieron la palabra al español, esa misma palabra Yahvé, al español, y la palabra la formaron como Jehová. Jehová. Ahora, en realidad lo que diría es Jehová, porque recuerde que es una Y.
Pero yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, el nombre Jacob o Jacob, no sé cuántos han visto eso. O sea, la Y se toma como una o se lee como una J. ¿Alguno ha visto eso? La Y se lee como una J. Tal vez alguien un nombre que sea con Y y que se pronuncie con J. Por ejemplo, Jacob es Jacob. Jessica es Jessica. Yasmín se escribe Jazmín. O sea que cuando pasaron la palabra al español, la palabra Yahvé, la palabra se formó al español Jehová. Y lo que es interesante es como que le cambian las vocales, le cambian el orden de las vocales. ¿Ven que quedan cambiadas? El orden de las vocales. Y ahí se forma la palabra Jehová. Ahora, esto es interesante porque una de las cosas que el testigo de Jehová pelea es que el nombre de Dios es Jehová. Pero realmente, según el texto original, no sería ni Jehová. Lo más cercano era Yahvé. Y antes de Yahvé, en realidad, el nombre de Dios era el ser o el eterno. Pero era un nombre tan sagrado que nadie lo pronunciaba. Ellos le daban temor porque es, yo soy simplemente, yo soy Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, que peleen que ese es el nombre de Dios es algo tonto, porque también Dios es Adonai. También Dios es Elohim. También Dios es El Shaddai. Son sus nombres. Pero como dije al principio, hermanos, todos esos nombres nunca realmente van a representar el verdadero nombre de Dios, porque Él es un Dios eterno, supremo y grande, y nadie puede entender realmente su nombre. Él es Dios simplemente. Amén, iglesia. ¿Hemos entendido la enseñanza? Esos son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y para la otra semana vamos a ver los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a orar, hermanos, conforme a esta palabra que hemos visto en esta mañana y tarde en este lugar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Primeramente por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Dios, es la que nos da una luz, nos da claridad para poder entenderte de cómo eres, de quién eres, Señor. Gracias porque hoy hemos visto, Señor, a través de la revelación de tu palabra, los nombres con los cuales tú te has revelado al hombre, Señor. Te has revelado a cada uno de nosotros, a los que te amamos, a los creyentes, en la palabra, Señor, donde vemos que tu nombre expresa algo, Señor, de que tú eres todopoderoso, Señor. Donde tu palabra nos enseña que tu nombre expresa de que tú eres un Dios de majestad, Señor. Donde tu nombre expresa que nosotros somos pequeños y finitos, a la par de un Dios grande y de un Dios infinito, Señor, de un Dios inmensamente grande, que es el único que podemos acudir en nuestros momentos de debilidad y de prueba, Señor, porque tú eres grande. Y gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver también de que tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Señor. Qué maravilloso es ser esclavos del Dios del universo. Qué maravilloso es, Señor, poder honrarte como nuestro Dios, como nuestro Señor, caminando en obediencia. Por eso tú demandas obediencia de tu pueblo, porque tú eres el Señor. Tú eres el Adonai, Señor. Nosotros solamente somos siervos, somos esclavos que debemos de vivir para obedecerte, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y eres más que eso todavía. Ayúdanos, Dios, realmente a honrarte, a darte la gloria, a darte lo mejor, a no ser como aquellos sacerdotes que se habían olvidado, Dios, de darte lo mejor a ti, Padre. Enséñanos a la iglesia a darte lo mejor, a ponerte en primer lugar siempre en todo lo que vamos a hacer, Señor, en nuestros caminos y en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?